Según las investigaciones llevadas a cabo en un centro sanitario de Westfalia, Adolf Hitler padeció en su juventud de una encefalitis epidémica que le provocó una grave forma de Parkinson, una infección del cerebro provocada por un virus. Todos los síntomas que posteriormente padecería el Führer lo demuestran: temblores, insomnio, vista débil, palidez excesiva de la piel, excesos de ira, impotencia sexual y otros desórdenes glandulares, punto culminante de la aparición del síndrome de Basedov, es decir, el agrandamiento de la tiroides, que se agravaron por la tuberculosis y su hábito al autoerotismo. Situar el comportamiento destructivo de Adolf Hitler en el ámbito de una enfermedad mental significaría absolverle de toda acción criminal y llegar a la conclusión de que él no es el responsable en cuanto víctima de su propia enfermedad. Significaría negar los procesos que se encuentran en la base de la toma de conciencia y de la responsabilidad individual. «1923. Solo asumo la responsabilidad del Putsch de Múnich», afirma Hitler en el proceso. La condena sería de 5 años y posteriormente llegaría la amnistía. Para Hitler, la fortaleza de Landsberg, más que una prisión, es un hotel de buena categoría. Ventanas con barrotes pero grandes, puertas abiertas. Lee mucho, se deja entrevistar por los periódicos y empieza a dar forma a su credo político: Mein Kampf, es decir, mi lucha. Mi mente está llena de proyectos. Desafortunadamente, cada uno de ellos choca con la dura constatación de que aún soy un desconocido. Adolf Hitler. La vida del Führer. Un guía, un pueblo, una nación. Adolf Hitler nace en la localidad de Braunau, Austria, el 20 de abril de 1889. Su padre, Alois, es aduanero. Tiene más de 50 años, largos bigotes grises y sus ojos indagadores le dan un aspecto severo. La madre, Clara Puls, tiene 28 años y es una dulce chica de pelo rubio y ojos azules. Alois y Clara son primos de segundo grado y para casarse en 1885 tuvieron que obtener un permiso del obispo. Para Alois es el tercer matrimonio y ya tiene 2 hijos, Alois Jr. y Angela. A los 40 años deja el apellido de la madre y adopta el de Hitler. A diferencia de sus hermanos Gustav e Ida, nacidos antes que él pero que murieron a temprana edad, Adolf Hitler tiene una infancia normal y tranquila, excepto por las numerosas mudanzas que la familia debe hacer a causa del trabajo del padre. En 1894 nace un hermano, Edmund. Y 2 años después nace Paula, la última hermana. A los 14 años, Adolf Hitler pierde a su padre, dejando a la familia en condiciones económicas precarias. Edmund había muerto 3 años antes. Angela está de sirviente en Linz y Alois Jr. ya se ha fugado de casa. En 1905 enferma de tuberculosis y pierde el año escolar. El joven Hitler se recupera bastante rápido, pero ya no quiere retomar los libros. A Adolf le gustaría ser pintor, ser artista, y su madre utiliza sus pocos ahorros para satisfacer la pasión del hijo. Sin embargo, Adolf no aprueba el examen de admisión a la Academia de Bellas Artes.
Las equivocaciones de un médico judío empeoran las condiciones del cáncer de pecho de la madre, que muere entre terribles dolores. Hitler decide irse a Viena y hasta los 21 años consigue sobrevivir con la mísera pensión de 25 coronas que recibe por su condición de huérfano. Ha llegado también para él el momento de ganarse el pan. En la ciudad que para muchos parece ser la meta de la gente feliz, Adolf Hitler se apaña como puede para ganar algo de dinero quitando nieve, llevando maletas a la estación y pintando cuadros. Casi todos los biógrafos concuerdan que Hitler nunca llegó a ser pintor de brocha gorda, tal como mantenían los críticos del régimen de los años 30. Pintaba al óleo pequeños paisajes y luego los metía en un horno para que así parecieran obras antiguas. Mientras intenta situarse como pintor de acuarelas, entra en una organización secreta antisemita que practica rituales esotéricos y que tiene como símbolo una cruz gamada, la esvástica. El joven Hitler tiene muy pocos amigos, a pesar de conocer a personas de todo tipo. Entre otros, a un tal Isidoro, un judío que le regala un abrigo largo hasta los pies. Adolf Hitler es conocido por los vieneses como un experto orador. El joven vendía en la calle una prodigiosa crema que, al aplicarla sobre cristales y porcelanas, los convertía en irrompibles. Entre trabajo y trabajo, tiempo libre no le falta. Y Adolf lo disfruta sobre todo leyendo todo lo que pueda satisfacer su sed de información inmediata, de conocimiento fácil y elemental. De esta forma construye su visión del mundo, centrada sobre la naturaleza malvada del hombre, la conjura universal de los judíos, la superioridad de la raza aria y el derecho que él tenía a dominar el mundo. En mayo de 1913, probablemente con el fin de evitar el servicio militar, Hitler se muda a Múnich. En la ciudad de Baviera, moderna y elegante, su vida no cambia mucho y sigue viviendo de pequeños trabajos. El 3 de agosto de 1914 se declara la guerra a Francia. Adolf Hitler se encuentra en medio del ambiente entusiasta de la Plaza Odeón. Se presenta como voluntario. Unos meses más tarde, está en el frente occidental con el encargo de llevar las órdenes. En 1916, Hitler es herido en una pierna. Tras una breve convalecencia, vuelve al frente con el grado de sargento. En 1918 le conceden la Cruz de Hierro de primera clase, una condecoración extraordinaria para un sargento, pero en el boletín del regimiento nunca se menciona la razón. Entre sus compañeros tiene fama de invulnerable. Declara estar listo para morir en cualquier momento y es capaz de mostrarse frío durante los bombardeos más violentos. Siempre pone la muerte como única alternativa. O su proyecto tenía éxito, o él estaba listo para suicidarse. No existían opciones intermedias en su extremo desafío al mundo. Infierno más que guerra. En octubre de 1918, cegado por los gases, llegué al hospital de Pasewalk mientras la guerra estaba terminando. Todo había sido inútil. Inútiles los sacrificios, el hambre y la sed padecidos. Inútiles las horas transcurridas en la trinchera frente a la muerte para llevar a cabo nuestro deber. Adolf Hitler vuelve a su regimiento permanente en la Alta Baviera. Ha cruzado una Alemania caótica y desesperada, llena de miseria, miedo y la furia de la revolución. El 9 de noviembre de 1918, Guillermo II renuncia al trono y el ministro socialdemócrata Scheidemann proclama la República Alemana. En los días posteriores, mientras Hitler se encuentra en Traunstein, donde presta servicio como guardián en un campo de concentración para prisioneros rusos, en Berlín la situación se precipita. El movimiento de los espartaquistas, encabezado por Kurt Liebknecht y Rosa Luxemburg, ha continuado con su movilización armada. Entre el 10 y el 17 de enero de 1919, las compañías de los cuerpos francos, bajo la dirección del ministro de Defensa, Gustav Noske, actúan decididos contra los espartaquistas. Es la semana sangrienta que terminará con el asesinato de los dos líderes del movimiento, Liebknecht y Luxemburg. Hitler vuelve a Múnich. La ciudad sigue presa del desorden que se agrava aún más en febrero, cuando el presidente del Consejo, Kurt Eisner, es asesinado. La lucha política provoca desórdenes muy violentos.
El 6 de abril, en Baviera, se proclama la República Roja de los Consejos. Es el 1 de mayo cuando Múnich hambrienta se rinde a los repartos militares de Noske. Hitler ha vivido toda esta fase caliente en un cuartel de Múnich. En la desolación, en el caos, en el desorden, nace la República. Los democráticos son la maldición de Alemania. El presidente Friedrich Ebert no es ni una autoridad ni una guía para la nación. Nuestros parlamentarios no han defendido la libertad ni la independencia de nuestro pueblo. Guillermo II se merece el exilio. Fue el primero en creer en los traidores. Alemania no despierta. Yo soy el tambor de los alemanes. En Versalles, procesan y juzgan al pueblo alemán en nombre de un pacifismo que los gobiernos aliados no pueden dictar. La rabia de los explotadores internacionales de pueblos se desahoga contra nuestro ejército, que es la escuela de la nación. El pacifismo es un ideal de pueblos inferiores. El tratado de paz impuesto a Alemania es un crimen. Reducirla a la miseria es favorecer al marxismo. Quitarle las armas significa forzar a que Alemania se convierta en una colonia. El tratado de paz, este instrumento de burla y humillación, se convertirá en el medio para excitar la pasión nacional. Mientras sigue la tensión por la firma del Tratado de Versalles, el sargento, ya en la treintena, sale al descubierto. Sigue un curso de instrucción política para soldados. En septiembre, Hitler recibe el encargo de indagar sobre un nuevo y pequeño grupo político, el Partido de los Trabajadores Alemanes. Exaltado por los nuevos valores que proclama, se adhiere al partido. Miembro del comité directivo encargado de la propaganda, en octubre consigue que acudan más de 100 personas al mitin de la Hofbräuhaus. 200 en noviembre, casi 2000 en febrero de 1920, cuando ilustra los 25 puntos del programa. En abril, mes en que Hitler deja el ejército, el partido adquiere su denominación definitiva: Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En menos de 6 meses, Hitler se convierte en su líder absoluto e indiscutible. El 1 de abril de 1920 se constituyó el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Un partido con un uniforme, con símbolos propios y escuadras de acción llamadas Sección de Asalto. En 1922, la SA ya cuenta con 6.000 efectivos y al año siguiente con más de 15.000. Enero de 1923, las tropas francesas invaden el Ruhr como represalia, porque Alemania todavía no había pagado las reparaciones de guerra a Francia. Francia, con la ocupación del Ruhr, ha violado el Tratado de Versalles de forma clamorosa. Es una incursión gigantesca. Deseamos que hubiera llegado el momento de la respuesta. Nuestra sección de asalto ya era una organización militar de combate, pero los burgueses confiaban en los demócratas y solo se preocupaban de acaparar los puestos de gobierno. El nuevo canciller Stresemann es el producto de la democracia. Practica la renuncia a la política de resistencia pasiva, incapaz de devolver la esperanza a las empresas y a los desempleados. Yo pensaba en un golpe de Estado. El general Ludendorff estaba de mi lado, pero su gran prestigio no bastó para impedir la hostilidad del ejército. Era la noche del 8 de noviembre de 1923, cuando di el anuncio revolucionario. Hoy mismo, aquí en Múnich, será nominado un nuevo gobierno y constituido un ejército nacional alemán. Propongo que sea yo quien asuma la dirección política del gobierno nacional. El deber del gobierno nacional alemán es el de organizar la marcha sobre esa pecaminosa Babel que es Berlín. El ejército no me apoyó y la policía abortó el intento antes de que se produjera. A las 11 de la mañana del 9 de noviembre, el golpe de Estado había terminado. Habíamos fallado. Sin embargo, nuestra idea había suscitado miedo y entusiasmo. Mi defensa en el proceso fue un acto de propaganda para el movimiento. Me recluyeron en la cárcel de Landsberg. Esa noche, ese día, decidí combatir con medios legales. Yo creo que llegará la hora en que las masas que hoy llenan las calles con nuestras banderas con la cruz gamada se unirán con las que les disparan. Alemania tiene que rebasar todas sus fronteras y convertirse en la fuerza dominadora de Europa. Las masas siguen al hombre fuerte y Hitler juega el papel que los seguidores esperan de él.
Muere el canciller Gustav Stresemann. Hitler sale en libertad condicional por Nochebuena. Me hubiera gustado ser arquitecto. Los judíos de Viena me lo impidieron. Pero tuvieron mala suerte, porque ahora tienen que lidiar con un político. Ellos me recluyeron en Landsberg, pero ahora tienen un libro, Mein Kampf. El libro es un esbozo del futuro Estado alemán y de los medios con los que puede convertirse en el dueño del mundo. Se trata de una grotesca concepción del mundo y de la vida. Un amasijo ideológico compilado de forma neurótica y mentalmente inmadura. No es culpa vuestra que os metieran en la guerra. Desde entonces estáis sufriendo. La culpa es de la traición llevada a cabo en contra vuestra en 1918. Fuisteis demasiado honestos y pacientes. Alemania tiene que despertar, volver a encontrar su fuerza, volver a tomar en el mundo el lugar que le corresponde. Y para empezar, limpiemos Berlín de esta banda de malhechores que gobierna este país. Los encuentros eran la ocasión propicia para crear un clima de exaltación que Hitler aprovechaba para ejercer su poder de sugestión sobre las masas. El 27 de febrero de 1925, Adolf Hitler reúne a los 4.000 fieles que le quedan y con un encendido discurso los convence para retomar la lucha política interrumpida. Son suficientes 2 horas y el movimiento vuelve a estar por entero en sus manos. Ahora Hitler se presta a relanzar el partido nazi a nivel nacional. El uso de la violencia verbal, la repetición de palabras clave, aplastar, fuerza, odio, despiadado, son aclamadas. Los gestos y el carácter emotivo de su oratoria, ese dejarse ir hasta llegar a un paroxismo histérico, provocan sobre la gente una incontrolada excitación. La crisis económica explota de repente en 1929. Desde Nueva York, donde en octubre se derrumbó la bolsa, se expanden por todo el mundo efectos desastrosos. Golpea a Alemania con especial dureza. Su mantenimiento económico se debe sobre todo a los préstamos extranjeros, y con la interrupción de los mismos, las principales fuentes de inversión desaparecen deprisa. Aumentan los desempleados, se derrumban los precios de los productos agrícolas. En toda mi vida nunca he estado tan contento y satisfecho como en estos días, dice Hitler a los amigos hacia finales de 1929. Esta dura realidad ha obligado a millones de alemanes a abrir los ojos a fraudes inauditos, traiciones y mentiras de los marxistas, los auténticos embaucadores del pueblo. Hacia finales de 1930, los desempleados ya son más del doble. En el campo, los agricultores dejan la tierra que ya no produce. En las ciudades, los artesanos cierran o venden a bajo precio sus empresas. Es a estos operarios, agricultores, comerciantes y empresarios sin trabajo a los que se dirige la propaganda de los partidos populares. La propaganda nazi sigue los dictámenes teorizados por Hitler en Mein Kampf, pero también promete trabajo, exenciones fiscales, respeto de las religiones y de la propiedad privada. En los últimos meses del año 1931, la tensión política se agravó aún más. Hitler, que se ha asegurado el precioso apoyo de la gran industria renana, decide participar en la competición electoral para el cargo más alto del Reich. Hitler ataca en las principales ciudades con sus discursos. Sus palabras se escuchan en todas las plazas. Su carga de rencor no tiene freno. Pero ¿cómo se presenta el nazismo? La violencia para atemorizar a los adversarios, el tono democrático para captar a los decepcionados por la democracia. Halaga a los desempleados con un fácil porvenir, sugestiona a los indefensos con la promesa de orden. Entusiasma a los militares, alma de la nación. Exalta a todos los alemanes en la visión de la gran Alemania. La propaganda antinazi pone de relieve todos los aspectos más pintorescos de la figura de Hitler, el demagogo, el nuevo tirano. De momento, eso se considera solo una esperada realidad y suscita una sátira pintoresca. Hindenburg es reelegido presidente. Más de la mitad del pueblo alemán se ha mostrado a favor de la democracia y de la república, condenando de forma categórica cualquier extremismo de derecha y de izquierda. Los 2 millones de votos que gana el partido nazi
no son suficientes para consolar a Hitler por la derrota que de repente interrumpe la cadena de éxitos. El anciano presidente todavía parece el árbitro de la situación, pero al día siguiente de su victoria se abre una crisis política que llevará al derrumbe definitivo de la democracia. El 29 de mayo de 1932, el canciller Brüning se ve obligado a dimitir. El general Kurt von Schleicher, portavoz del ejército, presiona sobre el presidente Hindenburg para que se nombre un canciller favorable a los nazis. La persona más adecuada parece ser Franz von Papen. Él también elude poder utilizar el movimiento nazi sin que éste le domine. En las elecciones de julio para el nuevo Parlamento, los nazis obtienen 230 escaños, convirtiéndose de esa manera en el partido más poderoso de Alemania. Hitler llama a la puerta de la Cancillería. Espera que le nombren canciller. La misma esperanza la comparte el pueblo cuando Hindenburg convoca a Hitler. Hitler no quiere participar en ninguna coalición. Von Papen será el canciller y usted está invitado a apoyarle. No apoyaré a ningún gobierno. No olvide sus promesas. Le recuerdo que me había asegurado que iba a participar en el gobierno. No, quiero todo el poder, no menos. Habéis ganado las elecciones, pero aún no tenéis una mayoría en el Parlamento. Todo el poder o nada. La tentativa por parte de Hindenburg era la de utilizar a Hitler para crear un gobierno más estable. Hitler, por su parte, quería el poder en sus manos para luego transformarlo en un instrumento nazi. Nunca Hitler había estado tan cerca de su objetivo. Von Papen es nombrado canciller, pero su gobierno dura poco. El Parlamento y el ejército lo obstaculizan hasta el punto de pedir su dimisión. El 2 de diciembre, el general von Schleicher es el nuevo canciller. La sucesión de cancilleres ya ha durado demasiado según los nazis. Hitler busca su revancha y un posible aliado que presione directamente a Hindenburg. Von Papen vuelve a ser el hombre adecuado y los nazis ya han llegado a un acuerdo con él para hacer caer al gobierno de von Schleicher y obtener el nombramiento de Hitler. Oskar Hindenburg, hijo del presidente y corrompido por Hitler, consigue convencer al viejo mariscal. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller. Para muchos alemanes solo se trata de una solución temporal a una de las muchas crisis políticas. Creen que con Hitler habrá un gobierno estable. Este es el final de la joven República Alemana. Diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Finalmente, puede presentarse ante las masas de Berlín al lado del presidente. Es el dueño del Estado. El encuentro más esperado por Hitler es con el ejército. Una cita para la que lleva años preparándose. Los oficiales uniformados de ceremonia saludan al ex sargento. En esta explosión de fanatismo se escucha el mensaje de Hitler. Alemanes, marchad con la cabeza bien alta y con orgullo. Estad orgullosos de volver a ser alemanes. El primer acto del nuevo gobierno es disolver el Reichstag y recurrir a nuevas elecciones. La campaña electoral se desarrolla en un único sentido. El partido nazi ocupa prácticamente todo el poder. Todos los demás son sometidos a continuas amenazas e intimidaciones. El 27 de febrero de 1933 la violencia llega a su punto más alto. 3 matones nazis entran en el Parlamento y esparcen material inflamable. La sede del Reichstag es destruida. La propaganda se lanza sobre los comunistas, acusados de haber preparado un golpe de Estado. Arrestan a muchos antinazis. El golpe había obtenido los efectos previstos sobre la opinión pública, pero el juicio revela la inocencia de los imputados y los magistrados controlados por Hitler son obligados a liberar a una gran parte de estos. Las elecciones del 5 de marzo se desarrollan en un clima de aparente normalidad. Con el incendio del Reichstag, los nazis tenían el pretexto para obtener plenos poderes. El 28 de febrero suspenden los derechos fundamentales del ciudadano establecidos en la Constitución de la República.
El Partido Comunista es declarado ilegal, pero los socialistas también son objeto de medidas policiales, y su prensa tiene que suspender cualquier publicación durante la campaña electoral. Las encuestas dan a los nazis, junto con el Partido Popular Alemán, casi la mitad de los escaños del Parlamento. Se trata de las últimas elecciones formalmente reguladas del Reich. El 23 de marzo, Hitler consigue que el Parlamento apruebe la llamada Ley Delegatoria, que cede durante 4 años el poder legislativo a manos del Führer. Muchos diputados no están presentes en esta asamblea. Muchos de ellos, entre los cuales 80 comunistas y su jefe Thälmann, están en la cárcel. El gobierno abre a los partidos del Reichstag las puertas de la más cordial colaboración. Al mismo tiempo, tiene la intención de proseguir su camino, aun en el caso de rechazo o de hostilidades que pudieran surgir. Hitler convoca al pueblo alemán a un referéndum. Solo hay un nombre en la papeleta. Solo existe la posibilidad de decir sí, solamente sí. El desfile de votantes obligados a decir sí pone de manifiesto la manera en que Hitler quiere el consenso popular. La afluencia a las urnas es del 96%. El 95% ofrece su consenso a la política nazi. Hitler se asoma al balcón finalmente ganador. Hombres iguales a los demás tuvieron que esconder su culpa, ser judíos. Frente a los tribunales no existe defensa posible. La magistratura está al servicio de Hitler. El que piense que el deber de las unidades de asalto se ha terminado, tendrá que acostumbrarse a la idea de que nosotros estamos en el poder y tenemos toda la intención de mantenernos pase lo que pase. En la noche del 30 de junio de 1934, Alemania vive una noche sangrienta. Es la noche de los cuchillos largos. Los sicarios de Hitler han eliminado cualquier tipo de oposición. En su casa de campo, el presidente Hindenburg se está muriendo. Hitler está presente durante su agonía. Una hora después de la muerte de Hindenburg, se anunció que los cargos de presidente y de canciller iban a ser ostentados por Hitler. Es la mañana del 2 de agosto de 1934. Oficiales y gregarios del ejército alemán prestan juramento de fidelidad a su nuevo comandante supremo. En nombre de Dios hago este juramento sagrado. Obedecer de forma incondicional al Führer del Reich y del pueblo alemán, Adolf Hitler. Y siempre estaré listo a dar mi vida para no faltar al juramento prestado. ¿Tiene Adolf Hitler también origen judío? El mes de septiembre de 1935, el Reichstag convoca una sesión especial en Nuremberg para la aprobación de las leyes antijudías. El judío para el nazismo es como el diablo para el cristianismo. Según el árbol genealógico trazado por expertos nazis, la aparición de la familia de Hitler se remonta al siglo XV. El nombre se transcribe según varias grafías: Hitler, Huedler, Hutler, Hitler. Y el raro y extraño apellido Hitler se encuentra con más frecuencia entre los judíos orientales que entre los alemanes. A principios de 1938, Adolf Hitler ordena recoger toda la documentación relacionada con su abuela, Maria Anna Schickel-Gruber. La señorita Schickel-Gruber, en el año 1830, trabaja en casa de una familia de judíos de nombre Frankenberger. Es violada por el hijo del rico judío donde ella presta servicios domésticos. De esa relación sexual nace Alois, el padre de Hitler. Hitler tiene por lo tanto abuelo judío. 2 meses después de la anexión de Austria, en mayo de 1938, Hitler ordena que la región de Waldviertel se use como campo de entrenamiento para el ejército. Las unidades militares cercan el pueblo abandonado de Dollersheim y entran con los carros de combate. Destruyen las casas y el cementerio es labrado con especial esmero. En este cementerio se encontraba la tumba de la abuela de Hitler.
El comportamiento de Hitler hacia los judíos puede ser explicado psicológicamente. Como inexperto autodidacta, él proyecta sobre un chivo expiatorio el mal que lleva dentro de sí. Este chivo expiatorio se identifica en un pueblo, el que le parece más diferente al suyo. Agrupa en este odio a toda la comunidad que, en su opinión, está contaminada por el espíritu semita, la Iglesia romana, la masonería, el capitalismo internacional, el socialismo. Se me apareció delante un tipo con un largo caftán y rizos negros. ¿Este también es judío?, me pregunté de inmediato. Lo observé furtivamente pero con atención, y cuanto más estudiaba esa cara extranjera, más me preguntaba, ¿pero es también alemán? 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales. En Alemania empieza el exterminio de todos los opositores al nazismo y de los diferentes. Queman las sinagogas, arrestan a los judíos y los envían a los campos de concentración. Hitler había establecido su residencia cerca de Berchtesgaden, en Obersalzberg. Al principio alquila la casa, más tarde, con el dinero de los derechos de autor de Mein Kampf, la compra. La casa, ahora llamada Berghof, es reformada según sus dibujos. Los días en Berghof son casi todos iguales. Hitler se levanta sobre las 11 y despacha con su secretario. Luego va a comer con una veintena de comensales. Los camareros son agentes de la SS. Después de la comida se reúnen en la sala de té, donde escuchan los monólogos de Hitler tomando el té con pastelitos hasta las 18 horas. 2 horas más tarde, la cena. Y después todo el mundo a la sala de estar. Aquí cada noche proyectan 2 películas. Y después se quedan hablando hasta el momento en que el Führer, ya muy tarde, decide retirarse. A Hitler solo le interesan sus deseos, sus pensamientos y sus esperanzas, y habla de ello ininterrumpidamente, excepto las veces que calla de golpe y se convierte en un solitario introvertido. Eva Braun, como de costumbre, llega al Berghof en un pequeño Mercedes blanco. Es una chica simple y poco llamativa. No muy hermosa, pero sí joven y bonita. Hitler la ha conocido en 1929 en el estudio del fotógrafo Hoffmann, donde Eva había visto a Hitler trabajando sobre su propia imagen. Nadie se preparaba tanto como él. Hitler tenía claro que un político tenía que ser también una estrella. En 1936, después de que la hermanastra del Führer, Angela, hubiera dejado Berghof, Eva toma su sitio como ama de casa y en la mesa se sienta a la izquierda de Adolf. Eva Braun había llenado el nido del águila con sus rubias hermanas y sus guapas amigas. Una corte tranquila, donde un ambiente de despreocupado erotismo escondía la costumbre de ritos sexuales. Eva Braun también había intentado suicidarse, como todas las mujeres con las que Hitler había tenido relaciones. A pesar de esto, el clan Braun tiene un objetivo bien definido: conseguir que Eva se convierta en la mujer del Führer. En apariencia, Adolf parece un tipo controlado y amable, pero su verdadera naturaleza es violenta y agresiva. A pesar de sus pasiones primarias, intenta pasar por un caballero bien educado y conciliador. Sin embargo, posee formas violentas, inesperadas, agresivas y autoritarias que intimidan a sus interlocutores. Toma pastillas continuamente, sobre todo de eucalipto. Es un maniático de los medicamentos, excitantes, somníferos, antigripales y vitaminas. El mito de Hitler consagrado a grandiosos ambientes wagnerianos se pierde en la vida privada de su séquito, donde aparece un ambiente de poca monta, insulso y árido. Aunque ese ambiente cambia en presencia de los jerarcas. Un tropel de fieles asesinos que ofrecen al tirano opiniones e inspiraciones y comparten voluntariamente la responsabilidad en los crímenes.
Si envío a la flor de la juventud a la tempestad de la guerra que se prepara sin sentir el más mínimo reparo por la preciosa sangre alemana que se está derramando, ¿no debo tener derecho a eliminar a millones de personas de raza inferior que se multiplican como insectos nocivos? Hitler concebía el mundo como un lugar lleno de insidias, donde él dominaba por la fuerza y la violencia. Amaba el arcano y la utopía de un hombre dotado de poderes paranormales. Creía haber nacido para llevar a cabo una misión y temía que un criminal cualquiera pudiera matarle impidiéndole conseguir su objetivo. Nunca los eventos humanos habían dado a luz a un ser tan ignorante y a la vez tan irresistible como jefe de masas. Un inseguro capaz de aparecer como el genio de su época. La guerra es la cosa más natural que existe. La guerra es vida. La guerra es condición. Hitler reúne a sus generales y esboza el plan ofensivo. 1938. Austria se incorpora al Reich alemán. Más tarde, la anexión de una parte de Checoslovaquia. El 23 de agosto de 1939, Hitler sorprende al mundo suscribiendo un pacto de no agresión con la Unión Soviética. El 1 de septiembre, las tropas alemanas invaden Polonia. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Empieza la Segunda Guerra Mundial. La política es un permanente estado de guerra. La guerra constituye el objetivo final de la política. Y la política consiste en asegurar el espacio vital necesario para el pueblo. Y se puede conquistar y conservar solo mediante la lucha. En 3 semanas, la Wehrmacht desbarata Polonia. En 2 meses invade Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia, que en junio de 1940 firma el armisticio. Hitler colecciona una victoria tras otra. Está en el cenit de su carrera. El único obstáculo que se interpone a su victoria total en Occidente es la invicta Inglaterra. Inglaterra es una pesadilla para Hitler. Gracias a su estrecha red de relaciones internacionales, ya recibía apoyos cada vez más importantes de otras potencias. Y Hitler, mediante una jugada difícil de explicar, ataca a la Unión Soviética y regala a Inglaterra la fuerza de un nuevo aliado. El pacto de no agresión firmado 2 años antes entre Alemania y Rusia ya no tiene valor para Hitler. Tiene que ser una lucha de destrucción. Los generales tienen que autoimponerse el sacrificio de sus escrúpulos. El 22 de junio de 1941, sin previa declaración de guerra, Alemania envía sus tropas contra la Unión Soviética. Se trata de la Operación Barbarroja. Hitler estaba convencido de que la campaña militar duraría solo unas semanas y que terminaría con la conquista de un enorme territorio en Oriente. Cree que Inglaterra se doblegará, que Estados Unidos callará y que el mundo lo exaltaría. En 1941, Europa está viviendo el momento más horrible de su historia. Los alemanes llegan a las puertas de Moscú, pero de repente llega el invierno ruso y la situación de la Wehrmacht se hace trágica. Prohíbo rendirse. Hay que mantener las posiciones. 2 de febrero de 1943, se derrumba lo que queda del 6º ejército alemán en Rusia. Hitler, frustrado por las derrotas, toma cada vez más medicamentos. Ya no puede soportar las luces fuertes y tiene problemas de equilibrio. Más tarde, llegan los dolores de cabeza, la ictericia y el dolor de muelas. Después de la derrota de Stalingrado, su mente está regida por imágenes de derrumbe, escenográficas y apocalípticas a la vez. Sus discursos se convierten en monólogos y su audiencia está obligada a mantenerse despierta hasta la madrugada a causa del empeoramiento del insomnio del jefe. Ya solo consigue entender las relaciones humanas en clave jerárquica. Su nivel de vida se hace cada vez más modesto. Solo las medicinas y las drogas le permiten gestionar los deberes aplastantes que le corresponden y su estrategia ya solo se reduce a un par de palabras: resistencia a ultranza. Hitler, bajo la influencia de un delirante odio ideológico, sigue impertérrito su obra de genocidio.
Los trenes para ganado de la SS transportan el cargamento humano con destino a los campos de exterminio. De los 6 millones de judíos no quedará huella. Hitler rechaza toda oferta de negociación, incluso la proposición de Moscú de restablecer los confines entre Rusia y Alemania tal y como eran 2 años antes. En la mente del Führer ya no queda alternativa entre la victoria y el derrumbe total. 1944. Los aliados están cerca. Hitler está obligado a defenderse en todos los frentes. Las fábricas de armas, y en especial las aeronáuticas, las de armas secretas y las de bombas volantes, son ocultas en galerías subterráneas. Allí trabajan en condiciones lamentables prisioneros sacados de los campos y judíos destinados al exterminio. La vida media es inferior a 30 días. Cuando los rusos entran en territorio alemán, Hitler padece un ataque al corazón y desde ese momento es un sinfín de sudores, vértigo, siendo cada vez más visible el temblor de sus manos. El 20 de julio de 1944 se salva milagrosamente de un atentado perpetrado por algunos oficiales del Estado Mayor. Mientras los americanos y los ingleses avanzan desde Occidente y los rusos desde Oriente, el Führer del Reich milenario busca refugio en su casa de la montaña. Las secretarias han adoptado máquinas especiales que pueden escribir para él caracteres 3 veces más grandes de lo normal. No obstante eso, para poder leer, Hitler necesita una lupa grande. Padece un rápido proceso de envejecimiento. Se está convirtiendo en un desecho humano atiborrado de dulces, pero sus órdenes destructoras son llevadas a cabo con diligencia. Indiferente a las dramáticas noticias que le llegan desde todos los frentes, el 12 de diciembre de 1944, Hitler contraataca. Se trata de la ofensiva de las Ardenas. En el Berghof, Hitler ordena quemar todos los documentos. Yo soy el Führer, y no he nacido solo para defender mi corte en la montaña. El 16 de enero de 1945, Hitler busca refugio en el búnker construido en la Cancillería del Reich de Berlín. Se trata de un cubo de cemento a 12 metros de profundidad. Allí vivirá el Führer durante los últimos meses de la guerra y de la resistencia. Y allí se cumplirá la catástrofe y la derrota total del Tercer Reich. El búnker está dividido en 2 niveles. La planta superior con un estrecho pasillo sobre el que dan las habitaciones del personal de servicio. El mobiliario es básico. La iluminación se desprende solo de bombillas que hacen que el ambiente parezca fantasmal. El olor a orina es fuerte y la humedad sofocante. Bajando una escalera de caracol se llega al verdadero refugio de Hitler. También la habitación del Führer está amueblada de forma modesta. El 20 de abril de 1945, Berlín se encuentra bajo el enésimo ataque. El aire está lleno del humo de los incendios. Hitler, en el jardín detrás de la Cancillería, condecora a los extenuados soldados de ese ejército que había dominado Europa. Vivir en el búnker es una realidad tétrica y aburrida. Cada día es igual al anterior, y cada día a las 14 en punto, Hitler reúne a sus generales para el cotidiano análisis de la situación. Los rusos sufrirán su derrota más sangrienta delante de las inexpugnables puertas de Berlín. Y además arrojaremos al mar a los aliados.
La inclinación a buscar señales y esperanzas más allá de lo racional crece con la sucesión de los eventos. Mientras los americanos llegan a los Alpes y Viena es conquistada por los rusos, en el búnker se estudia la conjunción de los planetas y se encomiendan respuestas a los astros. Frente a las cartas, Adolf Hitler juega nerviosamente con los lápices. Su capacidad de fascinar a la audiencia parece haber desaparecido. Con una idea ya distorsionada de la realidad, ordena el desplazamiento de ejércitos que ya no existen. Planea batallas decisivas que nunca se afrontarán. El 20 de abril de 1945 es el 56 cumpleaños de Hitler. Al búnker también ha llegado Eva Braun. Los jefes de las Fuerzas Armadas y del partido nazi rinden homenaje a su comandante supremo. Las botas brillan y las condecoraciones también, aunque todos los asistentes tienen el rostro trastornado. 22 de abril. Las vanguardias del Ejército Rojo están en Berlín. Hitler desahoga su furor sobre el Estado Mayor. Entonces todo ha cambiado. La guerra está perdida. Pero si ustedes piensan que dejaré Berlín, se equivocan. Antes me pego un tiro en la cabeza. Sois todos unos traidores, unos perros traidores. El fuego de la artillería rusa hace temblar su refugio. Poco a poco, todos empiezan a delirar. Los licores corren como ríos. Para saber hasta dónde ha llegado el enemigo, se llama por teléfono a diferentes puntos de la ciudad, para escuchar si quien contesta habla alemán o ruso. 25 de abril. Los ingenieros del Ejército Rojo cortan el último cable de teléfono subterráneo. Ahora el Führer está totalmente aislado. Tenso y preocupado, Hitler se mueve por el búnker. No habla con nadie. Mira fijamente a los militares que pasan cerca de él, ausente. 28 de abril. Hitler ordena que preparen la sala de conferencias para una ceremonia. Los asistentes localizan en medio de la batalla a un concejal del Ayuntamiento de Berlín. Es poco más de medianoche. Adolf Hitler y Eva Braun declaran ser de pura raza aria y no tener enfermedades hereditarias. La boda se celebra mediante el ritual más corto. 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas se encuentran a 200 metros de la Cancillería. El Führer se muestra indiferente, ya ha decidido. Él y Eva Braun no caerán en manos del enemigo con vida. Al final de mi vida terrenal, he decidido casarme con esta mujer, que después de largos años de fiel amistad, ha llegado a compartir mi destino. Según sus deseos, me seguirá hasta la muerte en calidad de esposa. Por propia voluntad, queremos dejar de existir en el lugar donde he llevado a cabo gran parte de mi trabajo diario. Hora 15:30. La puerta de la habitación de Hitler se cierra. 2 pastillas de cianuro, una para el Führer, la otra para Eva. Apenas un minuto después, un disparo de pistola. Se dispara a la sien con su arma. A los suyos les había dicho: quiero estar seguro de que voy a morir. A las 17 horas, 2 SS trasladan fuera del búnker los cadáveres que son depositados en un cráter abierto por un proyectil de mortero. Rociados con gasolina y después quemados. Un grupo de soldados rusos iza la bandera roja sobre el tejado de la Cancillería. Lo que Hitler había ordenado había supuesto la desgracia más grande de toda la historia de la humanidad. Para aniquilarlo, para eliminarlo de la faz de la Tierra, ha sido inevitable una guerra que ha durado 6 años y que ha causado 50 millones de muertos. Hitler ha muerto. Fuera del búnker, los rusos recomponen el cuerpo de entre los escombros y enseñan al mundo su trofeo, pero saltan las dudas. Se habla de un doble, de impotencia. Una leyenda cuenta que Hitler, cuando era niño, había perdido un testículo a causa de la mordida de un cabrito. 8 de mayo de 1945 se efectúan las autopsias de los 2 cadáveres.
El examen necrológico establece lo siguiente: varón, entre 50 y 60 años, tamaño 1,65 m, muerte por envenenamiento de cianuro, falta parte del cráneo, detectado solo el testículo derecho, cadáver extremadamente carbonizado y muy dañado. Hembra, de entre 30 y 40 años, 1,50 m, muerte por envenenamiento de cianuro, cadáver extremadamente carbonizado y muy dañado. Un año más tarde, en el jardín de la Cancillería se encuentran los restos del cráneo de un hombre. En uno de los fragmentos es visible el orificio causado por una bala. Sin embargo, la muerte de Hitler sigue siendo un acontecimiento misterioso. Está escondido en un convento en España, o en Sudamérica, o en un castillo en alguna isla, o en Japón. Continuamente se hablaba de nuevos posibles escondites secretos de Hitler. Sin embargo, todo eran invenciones. Mentiras. La leyenda de Hitler vuelve en 1967 con la noticia sobre una sociedad de autoexiliados en Angola, en medio de la jungla. Según esa leyenda, Hitler formaría parte de la comunidad y moriría en septiembre de 1964, a los 75 años. El fracaso de sus hazañas no hace de Hitler un tonto, de la misma forma que la magnitud de sus gestas no hacen de él un gran hombre. Su responsabilidad individual y criminal es total. Era consciente, sano de mente, totalmente convencido de sus ideas y decidido a aplicarlas. El monstruo estuvo a punto de gobernar el mundo. Sin embargo, lo han devuelto a las tinieblas. No cantemos victoria demasiado pronto. El regazo del que nació todavía es fecundo.